Durante años le entregué parte de mi salario a mi esposa para comprar nuestra casa. Ella decía que cada transferencia era un ladrillo de nuestro futuro. Un día descubrí que la casa ya había sido comprada, pero en la escritura no aparecía mi nombre. Aparecían el de mi esposa y el de mi suegra. Yo no estaba construyendo un hogar. Estaba financiando mi propia exclusión. Me llamo Gabriel y estuve casado con Valeria durante 6 años. Cuando nos casamos, no teníamos mucho. Vivíamos en un apartamento pequeño, pagábamos alquiler. Revisábamos precios antes de comprar cualquier cosa y teníamos una libreta donde anotábamos metas. La primera era salir de deudas pequeñas. La segunda, comprar un coche mejor. La tercera, la más importante, era tener una casa propia. No una mansión. No una propiedad de revista. Una casa sencilla, con espacio suficiente para formar una familia. Dejar de pagar alquiler y sentir que cada mes de trabajo nos acercaba a algo nuestro. Nuestro. Esa palabra importaba. Valeria era buena con los números. O al menos eso creía yo. Tenía hojas de cálculo, carpetas, aplicaciones, alertas de pago y una forma de hablar de dinero que sonaba segura. Yo ganaba un poco más que ella, pero ella administraba mejor. Eso decía su madre también. Valeria siempre ha sido ordenada, repetía mi suegra Carmen. Tú trabaja tranquilo. Ella sabe cuidar el dinero. Al principio me pareció una bendición. Yo venía de una familia donde el dinero se hablaba con ansiedad. Mis padres nunca fueron irresponsables, pero todo era preocupación. Valeria, en cambio, parecía tener un plan para cada peso. Una noche, después de cenar, puso una hoja frente a mí. Si queremos comprar casa en unos años, tenemos que separar el ahorro de verdad. Estoy de acuerdo. No sirve dejarlo mezclado con los gastos diarios. Podemos abrir una cuenta conjunta. Valeria hizo una pausa pequeña. Sí, pero las cuentas conjuntas a veces son un lío. Yo puedo abrir una cuenta separada solo para la casa. Tú me transfieres tu parte cada mes, yo pongo la mía, y lo vamos acumulando. No sonó raro. Éramos esposos. Confiaba en ella. Y los dos vemos cómo va. Claro, respondió. Te voy mostrando cada mes. Acepté. La primera transferencia fue pequeña. Después más grande. Luego se volvió parte de nuestra rutina. Cada vez que recibía mi salario, apartaba una cantidad fija y se la transfería a Valeria. El concepto siempre era el mismo. Ahorro casa. Ella me mandaba un corazón. A veces respondía, un ladrillo más. Oh, cada vez más cerca. Oh, nuestra casa nos espera. Yo sonreía cuando leía eso. Me hacía sentir que el sacrificio tenía sentido. Porque sí hubo sacrificios. Cancelamos viajes. Vendí mi moto, que no era nueva ni lujosa, pero me gustaba. Valeria dijo que ese dinero podía acelerar la entrada de la casa. Yo dudé al principio, luego pensé que una casa valía más que una moto. Acepté turnos extra. Dejé de cambiar el coche aunque ya empezaba a fallar. Rechacé salidas con amigos porque quería evitar gastos innecesarios. Cuando me dieron un bono en el trabajo, no lo usé para nada personal. Se lo transferí completo a Valeria. Ella me abrazó esa noche. Esto nos acerca muchísimo. ¿Cuánto llevamos ya? Bastante. Luego te muestro la hoja actualizada. Luego. Esa palabra empezó a aparecer más de lo normal. Luego te muestro. Luego revisamos. Luego hablamos con el banco. Luego hacemos números. Pero al principio no me alarmé. Tenía trabajo, cuentas, cansancio. Ella siempre parecía saber lo que hacía. Y si el proyecto era de los dos, no había razón para sospechar. Eso pensé. La madre de Valeria empezó a involucrarse desde el segundo año de ahorro. Carmen era viuda, fuerte, directa y con una capacidad impresionante para meterse en decisiones ajenas usando frases de protección. Yo solo quiero que mi hija esté segura. Esa era su bandera. Al principio la escuché con respeto. Cuando hablábamos de zonas, ella opinaba. Ese barrio no me gusta para Valeria. Cuando hablábamos de precios, opinaba. No se emocionen con casas que después se vuelven carga. Cuando hablábamos de hipotecas, opinaba. Los bancos se aprovechan si uno no sabe leer bien. A veces sus comentarios eran útiles. Otras veces me dejaban incómodo. Una tarde, mientras veíamos opciones en el teléfono, Carmen señaló una casa. Esta sí la veo para mi hija. Para nosotros, corregí, sonriendo. Ella me miró. Claro, para ustedes. Eso quise decir. Pero no era eso lo que había dicho. En otra ocasión, durante una comida, comentó. Las mujeres deben protegerse. Uno nunca sabe cómo cambian los hombres. Valeria bajó la mirada al plato. Yo intenté tomarlo como una frase general. También cambian las mujeres, respondí, medio en broma. Carmen no sonrió. Sí, pero normalmente son las mujeres las que terminan perdiendo más. No quise discutir. Era mi suegra. Era la madre de mi esposa. Y yo pensaba que esas frases venían de miedos viejos, no de planes concretos.
Cuando Valeria y yo empezamos a visitar casas, Carmen apareció más. Al principio porque conocía de construcción. Después porque tenía ojo para las zonas. Luego porque una tercera opinión nunca sobraba. Yo trabajaba de lunes a sábado algunas semanas, así que había visitas a las que no podía ir. Valeria decía que solo iban a mirar, que no tomarían decisiones sin mí. Mi mamá me acompaña para no perder la cita, explicaba. Si vemos algo bueno, te mando fotos. Me mandaba fotos. Puertas, patios, cocinas, fachadas. Yo opinaba desde el trabajo, entre reuniones, con el teléfono en la mano. Esta me gusta. Esta está lejos. Esta se ve cara. Esta podría funcionar. Valeria respondía. La vemos juntos después. Pero varias casas nunca las vi en persona. Cuando preguntaba por qué, ella decía que ya estaban reservadas, que no valían la pena, que la gente no respondió, que la zona no convenció a su madre. Su madre, cada vez aparecía más en las decisiones. Una noche le dije, siento que Carmen está opinando demasiado. Valeria dejó el tenedor. Solo ayuda. Lo sé, pero a veces habla como si la casa fuera para ella y para ti. No exageres. Hoy dijo, esta zona le conviene a mi hija. Es su forma de hablar. También dijo que los papeles debían quedar bien protegidos. Valeria suspiró. Mi mamá ha visto muchos casos feos. ¿Qué casos? Mujeres que confían y después se quedan sin nada. Valeria, yo estoy poniendo dinero todos los meses. Nadie dice que no. Entonces, ¿protegerse de qué? No lo tomes personal. Esa frase me molestó más que la respuesta. No lo tomes personal. Pero el dinero era personal. Mi salario era personal. Mis turnos extra eran personales. Mi moto vendida era personal. Mis vacaciones canceladas eran personales. Aún así, dejé pasar la conversación. Otro error. Los problemas grandes casi nunca empiezan con una explosión. Empiezan con una frase que uno decide no discutir para no arruinar la noche. A mediados del tercer año de ahorro, pregunté por primera vez una cifra exacta. ¿Cuánto tenemos en total? Valeria estaba revisando el celular. Tengo que actualizar la hoja. Más o menos. No quiero darte un número mal. No necesito exactitud perfecta. Quiero saber en qué rango estamos. ¿Estamos bien? ¿Bien cuánto? Se tensó. Gabriel, ¿no confías en mí? Esa pregunta me detuvo. Porque en un matrimonio, cuando alguien te pregunta eso, parece que cualquier insistencia te convierte en sospechoso. Claro que confío. Entonces déjame manejarlo. Si empiezo a darte números sueltos, después te confundes. No soy un niño. No dije eso. Pero sonó parecido. Un mes después, recibí otro bono. Más grande que el anterior. Había pensado guardar una parte para arreglar mi coche, que ya necesitaba mantenimiento serio. Valeria me dijo que no era el momento. Si metemos ese bono completo, llegamos a la entrada antes de fin de año. El coche está fallando. Lo arreglamos después. También necesitamos vivir. Nuestra casa es vivir. Esa frase me convenció. Le transferí el bono completo. Carmen me llamó esa tarde. Valeria me contó lo del bono. Sí, muy bien, Gabriel. Así se hace familia. Eso intentamos. Lo importante es que mi hija quede segura. Me quedé callado. Los dos, dije después. Que los dos quedemos seguros. Claro, claro. Eso, otra vez esa corrección. Otra vez ese segundo de incomodidad. Otra vez yo decidiendo que no valía la pena convertirlo en pelea. Cuando por fin apareció la casa que parecía ideal, yo estaba en una semana complicada de trabajo. Valeria me mandó fotos. Una casa de 2 plantas, zona tranquila, precio razonable para lo que buscábamos. No voy a describirla más porque eso no importa. Lo importante es que, al verla, pensé, ahí podría estar nuestra vida. Valeria estaba emocionada. Mi mamá la vio conmigo. Dice que tiene potencial. Quiero verla. Sí, claro. El agente dice que hay otros interesados, pero podemos agendar. No tomes ninguna decisión sin mí. Obvio, amor. Es nuestra casa. Nuestra casa. Yo guardé esa frase. Me sostuvo durante semanas. Después empezó el movimiento raro. Valeria decía que el agente pedía documentos preliminares. Luego que el banco solicitaba información. Después que Carmen conocía a una persona que podía acelerar procesos. Cuando yo preguntaba qué necesitaba firmar, la respuesta era, todavía nada. Cuando pedía ir a la reunión, Valeria decía, es solo para preguntar. Cuando insistía en ver los estados de cuenta del ahorro, decía, ahora está todo moviéndose, mejor te muestro cuando se ordene. Yo empecé a sentirme fuera de un proceso que estaba financiando. Una noche, durante la cena, dije, cuando llegue el momento de la escritura, la casa va a nombre de los dos, ¿verdad? Valeria levantó la vista como si la pregunta la ofendiera. Claro, lo pregunto porque con tu mamá metida en todo. Mi mamá solo ayuda. No quiero que haya confusiones. No las hay. Bien,
¿Por qué dudas tanto últimamente? Porque no veo documentos, no veo cifras completas y hay reuniones a las que no me invitan. Valeria dejó el vaso con fuerza sobre la mesa. No te invito porque trabajas. Siempre estás ocupado. Yo estoy adelantando cosas para los dos. Adelantar no es decidir. Nadie está decidiendo sin ti. Quise creerle. Otra vez. A veces me pregunto si la confianza es una virtud o una venda cuando se entrega a la persona equivocada. El descubrimiento no llegó por un documento escondido al principio. Llegó por una frase casual. Un sábado fuimos a un cumpleaños de la familia de Valeria. Yo no quería ir, pero ella insistió. Carmen estaba allí, moviéndose entre todos como si siempre supiera algo que los demás no. Una prima de Valeria se acercó con una sonrisa. Gabriel, felicidades por la casa. Sentí que algo se detuvo. ¿Qué casa? La prima se quedó congelada. Ay, pensé que ya. Valeria apareció detrás de mí demasiado rápido. Todavía estamos en proceso. La prima miró a Valeria, luego a mí. Sí, eso. En proceso. No dije nada allí. No quería armar una escena en medio de una fiesta ajena. Pero cuando salimos, apenas cerré la puerta del coche, pregunté. ¿Qué quiso decir tu prima? Valeria se puso el cinturón sin mirarme. Nada. Se confundió. Dijo felicidades por la casa. Porque sabe que estamos buscando. No, dijo la casa. Gabriel, no empieces. No me digas que no empiece. Mi familia se emociona y habla de más. Hay algo que no me has dicho. No, respondió demasiado rápido. Ya conocía ese tono. Esa noche no dormí. Al día siguiente, Valeria se fue a visitar a Carmen. Dijo que su madre necesitaba ayuda con unas compras. Dejé pasar una hora y luego hice algo que nunca pensé que haría en mi matrimonio. Revisé la carpeta de documentos que Valeria guardaba en el escritorio. No me sentí orgulloso, pero tampoco me sentí culpable por mucho tiempo. Porque una cosa es invadir privacidad. Otra es intentar encontrar la verdad cuando la persona que comparte tu vida te está dejando fuera de decisiones que pagas con tu salario. Encontré recibos, fotocopias, un folder con el nombre de la inmobiliaria. Mis manos empezaron a temblar antes de abrirlo. Dentro había un contrato de compraventa. La fecha era de 3 semanas antes. 3 semanas. La casa ya no estaba en proceso. La casa ya estaba comprada. Leí los nombres. Valeria Morales. Carmen Ruiz. Volví a leer. Una vez. 2. 3. Mi nombre no estaba. No aparecía como comprador. No aparecía como copropietario. No aparecía como aportante. No aparecía como beneficiario. No aparecía en ninguna parte. El dinero de la entrada coincidía casi exactamente con la suma de mis transferencias más grandes de los últimos meses. El bono. El ahorro de la moto. Los pagos mensuales. Mi esfuerzo estaba allí, convertido en cifra. Mi nombre no. Me senté en la silla con el documento en la mano. No grité. No lloré. No llamé. Solo sentí una humillación silenciosa, profunda. De esas que no explotan al principio porque primero necesitan ser entendidas. Recordé cada mensaje de Valeria. Un ladrillo más. Nuestra casa nos espera. Esto es para nosotros. Recordé a Carmen. Mi hija debe estar segura. Los hombres cambian. Los papeles son formalidades. Entonces entendí. No eran frases sueltas. Eran advertencias. Y yo las había confundido con rarezas familiares. Cuando Valeria volvió, yo estaba en la sala con el contrato sobre la mesa. Entró sonriendo, con una bolsa en la mano. La sonrisa se le borró al ver el folder. No tuve que decir mucho. Solo señalé el documento. ¿Dónde está mi nombre? Su cara perdió color. Gabriel. ¿Dónde está mi nombre? Dejó la bolsa en el suelo. No es lo que parece. Esa frase debería estar prohibida. Siempre aparece cuando lo que parece es exactamente lo que es. Parece que compraste la casa con tu madre y me dejaste fuera. Íbamos a explicártelo. ¿Cuándo? Cuando todo estuviera más tranquilo. ¿Más tranquilo para quién? No quería que reaccionaras mal. ¿Reaccionar mal a qué? A descubrir que mi salario compró una casa donde no tengo derechos. No lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? Se acercó a la mesa. Mi mamá solo figura por seguridad. Tu mamá figura como dueña. Es temporal. ¿Dónde dice temporal? No respondió. Muéstrame la parte del contrato donde dice que es temporal. No funciona así. ¿Exacto? Valeria empezó a llorar, pero no era un llanto abierto. Era un llanto controlado, como si todavía esperara dirigir la conversación. Gabriel, esto no cambia nada. Vamos a vivir ahí juntos. Cambia todo. La casa es nuestra en la práctica. No existe en la práctica cuando una escritura dice otra cosa. No seas frío. No me pidas calor mientras reviso cómo me dejaron fuera. Valeria llamó a su madre. No sé si lo hizo para pedir ayuda o para traer refuerzos. Carmen llegó en menos de 30 minutos. Entró sin saludarme. Miró el contrato sobre la mesa y después a su hija. ¿Qué pasó?
Gabriel encontró los papeles, dijo Valeria. Carmen suspiró. No parecía sorprendida. Parecía molesta por el momento. Bueno, dijo. Entonces hablemos como adultos. Me levanté. Perfecto. Explíqueme por qué mi dinero compró una casa donde usted figura y yo no. Carmen dejó el bolso en una silla. Primero, baja el tono. Mi tono está bastante bien para alguien que acaba de descubrir esto. No hicimos nada malo. Entonces debieron decírmelo antes. Era una protección. ¿Protección contra quién? Carmen me miró como si la respuesta fuera obvia. Contra lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar? La vida cambia. Los hombres cambian. Las parejas se rompen. Mi hija no tenía por qué quedar desprotegida. Y yo sí. Tú vas a vivir ahí. Eso no responde. Valeria intervino. Amor, no es contra ti. La miré. No me llames amor mientras me explicas cómo me sacaron de la escritura. Carmen endureció la voz. Si tú no piensas hacer nada malo, no debería molestarte. Esa frase me dio una calma peligrosa. Repítala. Dije que si no piensas hacer nada malo. No, la parte importante es que me excluyeron por si yo cambiaba. Valeria bajó la mirada. Carmen cruzó los brazos. Era una protección por si tú cambiabas. La escuché. La frase entró limpia. Sin adornos. Sin posibilidad de malinterpretación. ¿Y si yo no cambiaba? Pregunté. Igual pensaban dejarme fuera. Ninguna respondió. Ese silencio fue más claro que cualquier confesión. Gabriel, dijo Valeria al fin. Después podíamos agregarte. ¿Después de qué? Después de instalarnos, de ordenar papeles. ¿Y por qué no antes de que yo siguiera depositando? Carmen respondió por ella. Porque a veces los hombres se ponen difíciles cuando se habla de propiedades. Los hombres se ponen difíciles cuando los usan. Nadie te usó. Me reí. No pude evitarlo. No, fui al escritorio, saqué una carpeta con mis comprobantes y la puse junto al contrato. Estas son mis transferencias. Valeria palideció un poco más. Esto es mi bono. Pasé otro papel. Esto es lo de la moto. Otro. Esto es cada mes durante 3 años. Miré a Carmen. Usted figura como dueña. ¿Cuánto puso? Carmen levantó la barbilla. Eso no es asunto tuyo. Claro que lo es. Yo aporté de otras formas. ¿Qué formas? Experiencia, contactos, acompañamiento. Mi salario compró ladrillos. Su acompañamiento compró media escritura. Valeria cerró los ojos. No hables así a mi mamá. Ahí sentí el quiebre. No por Carmen. Por Valeria. Porque incluso en ese momento, con el contrato sobre la mesa y mis transferencias al lado, su primera defensa fue para su madre. Tu madre está en la escritura, dije. Yo no, porque era más seguro. Para ustedes. Para todos. No, para todos habría sido transparente. Carmen soltó una risa seca. Eres muy dramático. Los papeles son formalidades. Lo importante es que vivirán ahí como familia. Los papeles son formalidades cuando tu nombre se aparece. El silencio volvió. Valeria se acercó. No destruyas nuestro matrimonio por una escritura. La miré con algo que ya no era solo rabia. Era tristeza. No estoy hablando de una escritura. Estoy hablando de que me usaste para pagar una puerta que legalmente puedes cerrarme. Valeria empezó a llorar de verdad. Carmen no. Carmen me miraba como si yo fuera un obstáculo que había aprendido a hablar demasiado tarde. Si tanto desconfías, dijo, quizá mi hija hizo bien. No, su hija hizo esto mientras yo confiaba. No confunda mi reacción con la causa. Tomé los documentos y me fui al cuarto. Valeria me siguió. ¿Qué haces? Voy a revisar todo. Gabriel, por favor, no sigas escalando esto. Esto no es escalar. Es encender la luz. No vas a encontrar nada más. Se me heló la espalda. La frase le salió antes de pensar. Me giré. Nada más. Valeria se quedó inmóvil. Quise decir. No, dijiste exactamente lo que querías decir. Esa noche revisé cada transferencia que había hecho durante años. Cada mensaje donde Valeria me pedía confiar. Cada recibo que yo había ignorado porque creía que estábamos construyendo lo mismo. Busqué correos, capturas, documentos guardados, conversaciones abiertas en la computadora familiar. Y cuando encontré los mensajes entre ella y su madre, entendí que la casa nunca fue nuestro hogar en construcción. Era una propiedad de ellas financiada por mí. El primer mensaje que leí era de Carmen. Que siga depositando como hasta ahora. Primero aseguremos la casa. Valeria había respondido. Me da miedo que pregunte por la escritura. Carmen, dile que eso se ve al final. No necesitas saber todos los detalles todavía. Seguí bajando. Otro mensaje. Carmen, lo importante es que quede a tu nombre y al mío. Si algún día cambia, tú estás protegida. Valeria. ¿Y si se enoja? Carmen. Le dices que fue por protección. Si te ama, lo entiende. Sentí un frío profundo en el pecho. No era un malentendido. No era una decisión de último minuto. No era un documento temporal.
Era un plan. Un plan claro. Un plan escrito. Un plan financiado con mi salario. Miré la carpeta de transferencias junto a la pantalla y por primera vez lo dije en voz alta. Aunque no había nadie en el cuarto. No estaba construyendo una casa. Estaba financiando mi propia exclusión. Me quedé mirando el mensaje durante varios segundos. No porque fuera difícil de entender. Al contrario. Era demasiado claro. Mi suegra no había dicho, hablen con Gabriel. No había dicho, pongan todo por escrito. No había dicho, si él aporta, debe figurar. Había dicho, que siga depositando. Como si yo fuera una transferencia automática. Como si mi salario fuera un recurso familiar. Pero mi nombre no mereciera aparecer donde sí aparecía mi dinero. Seguí leyendo. Valeria había escrito. Me da miedo que pregunte por la escritura. Carmen respondió. Dile que eso se ve al final. No necesitas saber todos los detalles todavía. Sentí un calor fuerte en el pecho, pero no grité. No rompí el teléfono. No salí corriendo al pasillo. Solo seguí leyendo. A veces la rabia se vuelve fría cuando entiende que ya no está frente a un error, sino frente a un plan. Otro mensaje. Carmen. Lo importante es que quede a tu nombre y al mío. Si algún día cambia, tú estás protegida. Valeria. ¿Y si se enoja? Carmen. Le dices que fue por protección. Si te ama, lo entiende. Ahí estaba la frase que me habían soltado en la sala como si fuera una explicación espontánea. No fue espontánea. Estaba preparada, ensayada, guardada para el día en que yo descubriera lo que no debía descubrir. Seguí bajando. Valeria. Gabriel preguntó cuánto llevamos ahorrado. Le dije que después le muestro. Carmen. No le muestres todo. Se va a meter en decisiones que no entiende. Valeria. Pero él está poniendo bastante. Carmen. Precisamente. Mientras más ponga, más va a creer que puede decidir. Hay que cerrar primero. Tuve que dejar el teléfono sobre la mesa. Me levanté. Caminé de un lado a otro. Volví. Leí otra vez. Mientras más ponga, más va a creer que puede decidir. Ahí se resumía todo. Yo no era esposo. No era socio. No era compañero de proyecto. Era un riesgo administrativo. Un hombre al que convenía mantener aportando, pero no informado. Un salario útil con derechos incómodos. Guardé capturas de todo. Cada mensaje. Cada fecha. Cada frase. Luego abrí mis comprobantes bancarios. Transferencia tras transferencia. Mes tras mes. Ahorro casa. Entrada casa. Bono casa. Pago extra casa. Para nuestra casa. Nuestra casa. La palabra se repetía en mis conceptos bancarios como una broma cruel. Abrí mensajes antiguos con Valeria. Yo escribía. Te transferí lo del bono. Avísame cómo quedamos. Valeria respondía. Gracias, amor. Esto es para nuestro futuro. Yo. Seguro que no necesitas que firme algo. Valeria. Todavía no. Cuando toque, lo hacemos juntos. Yo. Quiero estar en la escritura desde el principio. Valeria. Obvio. No te preocupes. Obvio. No te preocupes. Confié porque estábamos casados. Confié porque pensé que construir una casa juntos significaba eso, juntos. Ahora tenía en una pantalla la prueba de que mi confianza había sido usada como herramienta para sacarme más dinero sin hacer más preguntas. A medianoche, Valeria golpeó la puerta del cuarto. Gabriel. No respondí. Sé que estás revisando cosas. Por favor, hablemos. Abrí la puerta con el teléfono en la mano. Ella vio mi cara y entendió que ya no estábamos en el mismo punto de la discusión. ¿Qué encontraste? Le mostré la pantalla. No leyó todo. No necesitó. Su rostro cambió. Mi mamá estaba alterada cuando escribió eso. Durante 3 años. No fue así. Tengo mensajes de 3 años, Valeria. Se llevó una mano al pecho. Yo no quería hacerte daño. No querías que me enterara. Eso no es justo. No, aquí está tu mensaje. Me da miedo que pregunte por la escritura. Empezó a llorar. Tenía miedo. ¿De qué? De que te sintieras excluido. La miré sin moverme. No querías que me sintiera excluido. Querías que no supiera que estaba excluido. No respondió. Eso es diferente. Mi mamá me metió mucho miedo. Tu mamá no aceptó mis transferencias. Tú sí. Yo pensaba agregarte después. ¿Dónde está escrito? No llegamos a esa parte. Pero sí llegaron a la parte donde tu madre figura como dueña. Ella me ayudó. ¿Con cuánto dinero? Valeria bajó la mirada. No fue solo dinero. Me reí una vez. Claro, fue experiencia, contactos y acompañamiento. Ya escuché esa respuesta. Gabriel, por favor. Dime cuánto puso tu madre. Silencio. Valeria. Puso algo para gastos. ¿Cuánto? No respondió. Menos que mi bono. Silencio. Menos que lo que transferí los últimos 6 meses. Nada. Menos que lo que recibieron por la moto que vendí. Se cubrió la cara. No quería que esto se volviera una pelea de porcentajes. Porque en porcentajes se ve la verdad.
Valeria se sentó en la cama. Yo solo quería sentirme segura. Seguridad no es construir un hogar sobre una mentira. No era una mentira. Íbamos a vivir ahí juntos. Vivir no es pertenecer. Pero somos esposos. Yo actué como esposo cuando transferí dinero. Tú actuaste como propietaria cuando me dejaste fuera. La frase la hizo llorar más. Antes, sus lágrimas me habrían detenido. Esa noche no. No porque no me importara, sino porque ya había aprendido que sus lágrimas aparecían cada vez que una verdad dejaba de poder esconderse. Voy a hablar con un abogado, dije. Valeria levantó la cabeza. ¿Un abogado? Sí, contra mí. A favor de mí. Gabriel, no hagas esto. Esto ya está hecho. Podemos arreglarlo. ¿Cómo? Te agregamos después. Tu madre va a firmar. No respondió. Exacto. Hablaré con ella. No voy a basar mi seguridad en otra conversación entre tú y tu mamá. No me trates como si fuera tu enemiga. No sé cómo tratar a alguien que dormía conmigo mientras planeaba dejarme fuera de la escritura. Valeria se quedó paralizada. Yo cerré la puerta. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente llamé a un abogado recomendado por un compañero de trabajo. No le conté el drama familiar. Le dije hechos. Durante años transferí dinero a mi esposa con el concepto de ahorro para una casa común. Ella compró una casa con su madre. Yo no aparezco en la escritura. Tengo transferencias. Mensajes donde se habla de que siga depositando y conversaciones donde reconocen que no querían decirme lo de la escritura. El abogado no prometió milagros. Eso me gustó. Necesito ver documentos, dijo. Régimen matrimonial, comprobantes, contrato de compraventa, mensajes, fechas, origen de fondos y cualquier prueba de que usted aportó con intención de adquirir una vivienda familiar. Tengo mucho. Entonces tráigalo todo. Y desde ahora, no transfiera un centavo más sin asesoría. Separe sus cuentas. No pague reformas. No pague muebles. No firme nada. Esa última frase fue como agua fría. No firme nada. Durante años había firmado confianza sin papel. Se acabó. Ese mismo día separé mis cuentas. Cambié claves. Cancelé la transferencia automática que hacía cada mes. Pedí estados bancarios completos. Descargué comprobantes. Hice una carpeta digital y otra física. No porque quisiera destruir a Valeria. Porque entendí que, si no documentaba mi propia historia, ellas contarían una versión donde yo era un hombre materialista molestándose por formalidades. Cuando Valeria notó que no había llegado la transferencia mensual, me llamó al trabajo. ¿Pasó algo con tu pago? No, no recibí lo de la casa. No vas a recibir más dinero mío. Silencio. Gabriel, tenemos compromisos. Tú y tu madre tienen compromisos. La casa es para nosotros. Entonces pónganlo por escrito. No se puede hacer así de rápido. Qué curioso. Comprar sin mí si se pudo rápido. No seas cruel. Cruel fue pedirme dinero para una propiedad donde no aparezco. Si dejas de transferir, nos complicas. No, les quito el dinero con el que contaban sin darme derechos. Colgué. Esa tarde Carmen apareció en el apartamento. Yo sabía que vendría. Valeria no había podido resolverlo sola y, como siempre, llamó a su madre. Carmen entró con una carpeta bajo el brazo y una cara de autoridad que antes me intimidaba. Ya no. Tenemos que hablar, dijo. Hable. Esto se está saliendo de proporción. Se salió cuando compraron una casa con mi dinero y sin mi nombre. Esa frase es falsa. Tengo transferencias. Tú diste dinero para tu matrimonio. Lo di para una casa común. Y vas a vivir en ella. No voy a vivir en una casa donde usted puede decidir que no pertenezco. Carmen dejó la carpeta sobre la mesa. Mi hija hizo bien. Una mujer debe protegerse. Protegerse no es ocultar una escritura. Los hombres prometen mucho al principio. Y algunas madres enseñan a sus hijas a usar salarios ajenos. Valeria, que estaba junto a la ventana, giró la cabeza. Gabriel, no voy a suavizarlo. Carmen apretó la boca. Mi hija no tiene que regalarte media casa. Yo no estoy pidiendo un regalo. Estoy pidiendo que mi aporte exista legalmente. Tu dinero fue para la familia. Familia habría sido poner mi nombre donde pusieron mi salario. Carmen se quedó callada un segundo. Luego soltó la frase que terminó de mostrarme quién era. Si te vas, te vas. La casa queda para mi hija. Miré a Valeria. Esperé. Un segundo. 2, 3. Ella no dijo nada. Ese silencio decidió más que cualquier documento. Gracias, dije. Carmen frunció el ceño. ¿Por qué? Porque acaba de decir en voz alta lo que siempre fue el plan. Valeria empezó a llorar. No, Gabriel. Sí, yo no pienso eso. Pero no lo contradijiste. Me quedé en shock. Yo también me quedé en shock cuando vi la escritura. Aún así hice preguntas. Carmen levantó la barbilla. No voy a permitir que vengas a dividir algo que mi hija necesita. Usted no va a permitir nada. Esto lo van a ver abogados. Vas a demandar a tu esposa. Voy a reclamar lo que pagué.
¡Qué vergüenza! Vergüenza sería seguir financiando mi propia exclusión. Carmen tomó su bolso. Valeria, mira bien al hombre con el que te casaste. Yo respondí antes de que Valeria pudiera hablar. Sí, que mire. Un hombre que confió durante años y ahora aprendió a leer escrituras. Carmen se fue. Valeria se quedó llorando. Mi mamá no quiso decir eso. Tu mamá siempre quiere decir exactamente lo que dice. Está asustada. No, está molesta porque su plan dejó de tener mi dinero. No fue un plan. Puse el teléfono sobre la mesa y abrí las capturas. Entonces lee. No quiso. Lee, Valeria. Ya sé lo que dicen. Claro que lo sabes. Las escribiste. Se sentó. Mi mamá me decía que no fuera ingenua. Y tú decidiste que el ingenuo fuera yo. No, sí. Yo pensaba arreglarlo. Después. Sí. Después de comprar. Después de mudarnos. Después de que mi dinero ya no pudiera volver. Después de que reclamar me hiciera parecer el malo. Valeria no respondió. El abogado revisó todo 2 días después. Llevé una carpeta gruesa. Transferencias. Mensajes. Contrato. Comprobantes de bonos. Capturas. Correos de Valeria donde hablaba de nuestra casa. El abogado fue directo. No le voy a decir que esto es simple. Depende del régimen matrimonial, del origen de los fondos, de cómo se documentó la compra y de varios detalles. Pero usted no está vacío de argumentos. Eso fue suficiente para mí. No necesitaba una promesa de victoria inmediata. Necesitaba saber que no estaba loco. Aquí hay indicios de aporte económico con finalidad específica, continuó. También hay mensajes que muestran ocultamiento y una intención de excluirlo de la titularidad mientras se usaban sus fondos. Se puede reclamar reconocimiento de aportes, deuda, enriquecimiento injustificado o lo que corresponda según el caso. Pero primero debemos ordenar todo y enviar una comunicación formal. ¿Y el matrimonio? El abogado me miró. Eso no lo decide un abogado. Lo sé, pero le diré algo práctico. No se mude a esa casa. No pague mejoras. No compre muebles. No permita que la situación se normalice mientras se resuelve. Salí de allí con una claridad que no había tenido en semanas. No iba a mudarme. No iba a pagar un mueble. No iba a colgar cuadros en paredes que legalmente podían cerrarse contra mí. Cuando le dije a Valeria, se quebró. No vas a vivir conmigo en nuestra casa. No es nuestra. Gabriel, dime dónde está mi nombre. Podemos arreglarlo. Tu madre firma. Tengo que hablar con ella. Entonces no está arreglado. Si no te mudas, ¿qué va a pasar con nosotros? La pregunta era honesta. Por primera vez, quizá, no intentaba manipular. Pero la respuesta también era honesta. No lo sé, pero no voy a vivir dentro de una mentira para que parezca que seguimos bien. La comunicación formal llegó una semana después. El abogado envió una carta a Valeria y Carmen. Se solicitaba reconocimiento de mis aportes, entrega de documentos completos, negociación para incluirme proporcionalmente en la propiedad o devolución documentada del dinero usado para la compra. También se pedía conservar pruebas y suspender cualquier reforma financiada con fondos comunes. La reacción fue inmediata. Carmen llamó a Valeria gritando tan fuerte que yo escuchaba desde la sala. Te dije que esto podía pasar. Valeria lloraba. Mamá, por favor, no firmes nada. La casa es tuya. Él puso dinero. Porque era tu esposo. Sigue siendo mi esposo. Pues que se comporte como uno. Esa frase me hizo reír desde la otra habitación. Comportarme como esposo, para Carmen, significaba pagar sin figurar, confiar sin preguntar, vivir agradecido en una casa que ella consideraba de su hija. Esa noche Valeria intentó hablar sin su madre. ¿Puedo firmarte un documento privado? No, ¿por qué no? Porque mi abogado dijo que no acepte promesas improvisadas. No es improvisado. Tu madre lo firmará. No sé. Entonces no sirve. Podemos poner que yo reconozco tu aporte. ¿Y la propiedad? Eso es más complicado. Lo complicado apareció cuando intenté tener derechos. Para recibir dinero nunca fue complicado. Valeria cerró los ojos. No sé cómo salir de esto. Diciendo la verdad completa y aceptando consecuencias. ¿Qué consecuencias? Que me devuelvan el dinero, que me incluyan legalmente en proporción real o que vendan y repartan según aportes. Algo que exista, no palabras. Mi mamá nunca aceptará vender. Entonces tu mamá puede pagarme. Valeria soltó una risa nerviosa. No tiene ese dinero. Pero sí tiene media casa. No respondió. La familia de Valeria empezó a llamarme materialista. Un cuñado suyo me mandó un mensaje. Si amas a tu esposa, no deberías preocuparte por papeles. Respondí. Si ella me amaba, no debió esconderlos. Una tía escribió. Carmen solo protegió a su hija. Respondí. Yo también voy a protegerme. La diferencia es que lo haré con documentos, no con engaños. Un primo llamó para decirme que los hombres también esconden cosas. Le dije. Entonces reclama a esos hombres.
Yo estoy reclamando lo que hicieron aquí. Dejaron de llamar cuando empecé a responder con capturas. No todas, solo las necesarias. El mensaje de Carmen diciendo, que siga depositando, fue suficiente para que varias personas guardaran silencio. La casa empezó a volverse un problema para ellas. Sin mis transferencias, las reformas se detuvieron. El pago de algunos arreglos quedó pendiente. Valeria había prometido comprar muebles con un dinero que ya no iba a llegar. Carmen presionaba para que su hija me hiciera entrar en razón. Valeria empezó a darse cuenta de algo que yo ya había entendido. El plan dependía de que yo siguiera comportándome como socio económico sin reconocimiento legal. En cuanto dejé de depositar, la estructura moral de ellas se volvió una estructura financiera débil. Una noche Valeria llegó con una propuesta. No venía de Carmen. Se le notaba. Traía una carpeta y los ojos rojos, pero la voz firme. Hablé con una abogada. Bien. Me dijo que esto está mal. No respondí. No solo legalmente complicado. Mal. Era la primera vez que usaba esa palabra. Mal. No confuso. No protección. No mamá tenía miedo. Mal. Me dijo que, aunque yo creyera que estaba protegiéndome, acepté dinero bajo una finalidad compartida y oculté información importante. Eso es cierto. También me dijo que mi mamá no debería haber figurado si no aportó proporcionalmente. También es cierto. Valeria respiró hondo. Quiero proponer un acuerdo. Te escucho. Reconocer tus aportes completos, con documentos. Mi parte de la casa queda como garantía de devolución si no se te incluye. Y voy a pedirle a mi mamá que firme una cesión proporcional o aceptemos vender. Y si no acepta, entonces voy a asumir la deuda contigo y pelearlo con ella. La miré. Por primera vez en semanas vi a mi esposa hablando como adulta, no como hija asustada detrás de su madre. Pero ya no alcanzaba para borrar todo. ¿Por qué ahora? Porque me di cuenta de que estaba a punto de perder mi matrimonio por una seguridad construida con una mentira. No estás a punto. Su cara cambió. ¿Qué quieres decir? Que algo ya se perdió. Se sentó. No hay forma. No lo sé. Fue la respuesta más honesta que pude dar. Parte de mí quería creer que Valeria podía despertar, enfrentarse a Carmen y reparar lo que había hecho. Otra parte, más cansada, sabía que incluso si arreglábamos lo económico, había una imagen que no podía borrar. Mi esposa recibiendo mis transferencias mientras hablaba con su madre sobre no decirme todos los detalles. El acuerdo no fue fácil. Carmen se negó al principio. Dijo que no firmaría nada. Dijo que la casa era de su hija. Dijo que yo estaba manipulando a Valeria. Dijo que un juez le daría la razón. Después habló con su propio abogado. Ahí cambió el tono. No por arrepentimiento. Por riesgo. Eso también lo aprendí. Hay personas que solo descubren la moral cuando un abogado les explica las consecuencias. Durante la primera reunión formal, Carmen llegó con cara de víctima. Nunca quise quitarle nada a nadie. Mi abogado puso sobre la mesa las transferencias. Luego los mensajes. Luego la proporción de aportes. Luego el contrato. Carmen dejó de hablar tanto. Valeria, en cambio, parecía destruida. No por vergüenza pública. Por comprensión tardía. Cuando mi abogado leyó el mensaje de mientras más ponga, más va a creer que puede decidir. Valeria cerró los ojos. Carmen intentó decir que era una frase sacada de contexto. Mi abogado preguntó. ¿Cuál sería el contexto correcto para decir que un aportante no debe creer que puede decidir? No respondió. El proceso tomó meses. No voy a fingir que recuperé todo de inmediato ni que hubo una escena perfecta donde Carmen cayó derrotada. La vida real no funciona así. Hubo negociaciones, amenazas, pausas, nuevas reuniones, cálculos, documentos. Pero al final se firmó un acuerdo. Se reconocieron mis aportes principales. Valeria asumió una deuda conmigo por una parte importante. Carmen aceptó ceder una porción menor de su parte o, si no se cumplían pagos en un plazo determinado, aceptar la venta de la propiedad. Yo no me mudé. No acepté llaves. No compré muebles. No pisé esa casa como hogar. Una tarde, Valeria me llevó las llaves y las puso sobre la mesa. Deberías tenerlas. No las tomé. No quiero llaves de una casa donde tuve que pelear para existir. Ella lloró en silencio. Estoy enfrentando a mi mamá. Lo sé. Estoy intentando reparar. Lo sé. Eso no cuenta. Cuente. Pero no siempre alcanza. Esa fue una de las conversaciones más tristes de mi vida. Porque Valeria ya no estaba defendiéndose con frases de Carmen. Estaba viendo el daño. Pero ver el daño después de hacerlo no siempre devuelve lo que se rompió. Nos separamos poco después. No fue con gritos. No fue con odio. Fue con cansancio. Ella se quedó en el apartamento de una amiga. Yo me quedé temporalmente en el nuestro mientras resolvíamos contratos y cuentas. La casa siguió siendo un tema legal. El matrimonio, un tema emocional. Cuando hablamos del divorcio, Valeria dijo. Yo solo quería sentirme segura. Lo sé.
Mi mamá me convenció de que si no me protegía, podía quedarme sin nada. Y para no quedarte sin nada, aceptaste que yo lo arriesgara todo sin saberlo. Bajó la mirada. Sí, fue la primera vez que no intentó suavizarlo. No sé si algún día puedas perdonarme. No sé si el perdón sea el tema. Entonces, ¿qué es? Que yo ya no sé construir contigo. Esa frase salió sola. Y era la verdad. Una casa puede repararse. Una escritura puede corregirse. Una deuda puede pagarse. Pero la idea de construir juntos requiere algo más básico. Saber que la otra persona no está diseñando una salida secreta con los materiales que tú compras. El divorcio avanzó. El acuerdo económico también. Recuperé parte del dinero en pagos. Otra parte quedó garantizada. No fue perfecto, pero fue real. Y, sobre todo, dejé de perder. Dejé de transferir. Dejé de financiar reformas. Dejé de aceptar explicaciones donde protección significaba exclusión. Carmen nunca pidió disculpas. No de verdad. Una vez dijo, lamento que lo hayas tomado así. Yo respondí, no lo tomé así. Lo encontré así, escrito y firmado. No volvió a intentar. Valeria sí pidió perdón. Varias veces. Algunas con culpa, otras con más claridad. Meses después, me dijo, mi mamá me enseñó a temerle a depender de un hombre. Yo convertí ese miedo en una forma de aprovecharme de ti. No respondí enseguida. Esa frase era lo más honesto que había dicho. Ojalá lo hubieras entendido antes de poner mi salario detrás de tu miedo. Asintió. Yo también. No nos reconciliamos. Sé que a algunas personas les gustaría ese final. La esposa entiende, enfrenta a la madre, corrige los papeles, y el amor gana. Pero yo ya no podía vivir con la persona que me miró durante años recibir salario, hacer horas extra, vender cosas, cancelar planes, y aún así permitió que su madre escribiera. Que siga depositando. Esa frase se quedó conmigo. No como herida abierta. Como advertencia. Ahora tengo mis cuentas separadas. Tengo documentos para todo. No porque me haya vuelto frío. Porque aprendí que la confianza sin transparencia puede convertirse en una herramienta contra ti. La casa sigue existiendo. A veces paso cerca por trabajo. Nunca entro. Nunca la llamo nuestra. Para mí no fue una casa. Fue una prueba. Prueba de mis transferencias. Prueba de sus mensajes. Prueba de que mi suegra no quería proteger un matrimonio, sino asegurar una propiedad. Prueba de que Valeria prefirió pedirme confianza mientras me dejaba fuera del papel donde esa confianza debía aparecer. Durante años pensé que cada transferencia era un ladrillo para nuestro futuro. En realidad, era una prueba más de que mi esposa y mi suegra estaban construyendo una casa donde yo podía vivir, pero no pertenecer. Lo que debía ser nuestro hogar terminó siendo la prueba de mi exclusión. Dejé de financiar la casa, el matrimonio y la mentira el mismo día en que entendí que no se construye un futuro con alguien que te deja fuera de la escritura.